Muy buenas noches, amigos de Entrevistas en TV y de este canal 107. Permítanos de nuevo llegarles una vez más, hoy domingo, hoy día 14 de septiembre del 2025. El pasado jueves se cumplió el 24 aniversario de aquel acontecimiento fatídico que sacudió al mundo y cambió, diríamos, el proceder, que fueron aquellos acontecimientos que culminaron con las Torres Gemelas de Nueva York, cuando elementos árabes terroristas a bordo de 2 aviones secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas, derribándolas y causando más de 5.000 muertos en total. El pasado jueves, como decíamos, se cumplió el 24 aniversario de ese luctuoso acontecimiento que ha dejado una estela de llanto, de sufrimiento, de malos recuerdos en la ciudadanía, no solamente de los estadounidenses, sino en todo el mundo, porque desde esa época para acá todo ha cambiado, sobre todo en lo que respecta a la política norteamericana, a la política de inmigrantes, de viajeros, de gente que va a los Estados Unidos. Todo ha cambiado luego de esos acontecimientos. Hoy domingo nos hemos encontrado aquí con un gran amigo, un amigo de muchos años, político, un hombre del pueblo que ha demostrado con sus acciones los sentimientos sociales que le embargan, un hombre que ha hecho una gran labor de distintas posiciones públicas que ha ocupado. Nuestro invitado de hoy lo es don Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo. Él es presidente fundador del partido Unión Demócrata Cristiana, uno de los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral y que tercia en la arena política dominicana. Con don Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, quien recientemente puso en circulación un libro más de lo que él ha escrito, un libro donde se recoge la vida de quien fuera presidente doctor Joaquín Balaguer. En este libro, ahí vemos, Luis Acosta Moreta recoge todo lo que era la residencia del doctor Balaguer en la Máximo Gómez 25, todas las intríngulis que rodeaban esta residencia que era visitada diariamente por centenares de personas. Este será el tema central de nuestra entrevista de este día con don Luis Acosta Moreta. Vamos a una pausa y en el segmento siguiente iniciaremos nuestra conversación con nuestro distinguido invitado. Adelante, señor director. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados, en una construcción de 550 metros cuadrados,
Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vistas panorámicas, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Bien, amigos, acogemos por acá a nuestro gran amigo de hace muchos años, don Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo. Él ha escrito su tercer libro, que se llama La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Como ustedes sabrán, el doctor Balaguer era un hombre peculiar, un hombre modesto, un hombre sencillo, y él escogió la parte trasera de su hogar, Máximo Gómez 25, para su residencia. De esto hablaremos ampliamente con este invitado de hoy, que conoce muy bien el asunto porque él fue partícipe de esta situación. Acogemos con gran placer a don Luis Acosta Moreta. Buenas noches, don Luis. Bienvenido sea usted por acá. Feliz, gracias de verdad de estar contigo y compartir contigo en este nuevo espacio. Que déjame decirte que para hacer el cuarto programa, los comentarios que uno recoge de la calle, para mí tienen mucho significado, porque la gente lo comenta, y con esta variedad de programas de televisión y de plataformas, y ya tú estás ubicado en un segmento de competencia, te felicito. Gracias, muchas gracias por sus palabras. Don Luis, ¿qué le inspiró a usted escribir este libro, narrar lo que era la vida, diríamos la vida íntima del hogar del doctor Balaguer, que era un hombre enigmático, que mucha gente no sabía realmente cómo era la vida del doctor Balaguer, pero en este libro vemos su narrativa? ¿Qué lo inspiró a usted a hacer? No, fíjate, motivado sobre todo, aquí han apresurado una campaña política. Yo me acuerdo que en los tiempos de Balaguer, tan pronto pasaba el certamen electoral y él se juramentaba para el periodo que había ganado las elecciones, se cerraba lo que era campaña política. Pero aquí, tan pronto se juramentó el presidente, se abrió la puerta. Ni los 100 días que da el protocolo político se cumplió aquí, y quise, es como un libro para que sirva de adiestramiento y de conocimiento de cómo debe hacerse una oposición constructiva. Sobre todo un hombre que sale en el 76, en el 78, con un problema visual, y cómo diseña una campaña para reconquistar el poder 8 años después, y donde se narra qué fue lo que hizo. Primero, el nombre del libro. Tú sabes que la casa del doctor Balaguer se dividía en dos. La delantera, que vivían las hermanas, y atrás, como tú explicabas en tu introducción, vivía él. Pero el nombre que le pongo, Máximo Gómez 25, parte atrás, se debe a que cuando la primera vez que yo voy, entré a la garita que estaban en la entrada los militares, y la correspondencia se le escribían, era doctor Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, y le escribían entre paréntesis, parte atrás. ¿Tú acuerdas que para esa época la parte de atrás de una casa era el patio? El patio, sí. Entonces, y choca, no solo aquí, sino cualquiera, que como un presidente vivía en un patio. Sobre todo, era un pequeño apartamento donde la planta baja y la segunda prácticamente era llena de libros que celosamente él le daba seguimiento.
y sobre todo tenía los libros, vamos a decir, de consulta diaria debajo, y arriba lo que le llaman ustedes incunable o libro caro, lo tenía en la parte, en la segunda planta, sobre todo con un cuidado y con un sentido de durabilidad que realmente llamaba la atención, y sobre todo el amor que le tenía él a los libros y a la lectura. Porque ya en la parte que yo llego, que a partir del 1976, Balaguer había que leerle, porque él ya había perdido la visión. ¿Cómo llega Luis Acosta Moreta al entorno del doctor Balaguer, la casa del doctor Balaguer, donde se granjeó la confianza de la familia? Fíjate, en el 1976 yo tenía, conjuntamente con mi hermana, una fábrica o unos talleres para elaborar ropa de niños y niñas. Se llamaba Creaciones Mafarda. Si hacemos un poco de historia, inicialmente inició en la Aristide Fiallo Cabral, a una esquina de la Máximo Gómez. Pero después, cuando hice los acuerdos con Cali Carlos, que era el coreógrafo de La Fuente, en el Jaragua, en el Hotel Jaragua, donde yo iba constantemente al show, que eran una revista que trajeron de Broadway, Héctor de San Juan con el Bachán, que había una bailarina que era Wanda y Alicia, y una cantidad de bailarinas latinoamericanas. Yo me enamoro ahí de una bailarina brasileña. Entonces nos veíamos en un salón de belleza que estaba dentro del hotel, que se llamaba Preciosa. Entonces ahí, una tarde, llega Cali Carlos y me dice que tiene problemas con la terminación de la ropa de la Fuente. Y yo le digo, por estar en el ambiente, que yo tengo talleres para fabricación de ropa, y mi hermana había estudiado corte y costura y diseño en New York, en la casa Lauren Taylor, y que ella dice que ella era una costura terminada. Entonces hicimos un contrato y nosotros éramos que suplíamos y hacíamos la ropa de las revistas de La Fuente. ¿Qué pasa? Ya para esa época había los aprestos de la reelección de Balaguer del 78, y estaba el Partido Reformista, que su símbolo era el gallo colorado, y la Cruzada de Amor, que el símbolo era una rosa y el color rosado, ¿verdad? Entonces, trabajando ahí y viendo que todo se enfilaba hacia los trabajos políticos, yo le digo a Cali Carlos, le digo a la hermana mía, diséñame un vestido strapless, y le digo a Cali, píntame un gallo colorado con la rosa en el pico, que el gallo la lleve en el pico, y hazme un vestido de eso. Bueno, él diseñaba y pintaba. Yo busqué los pintores de la zona colonial, me pintaron el gallo con la rosa. Entonces yo fui a la casa a ver cómo era porque Balaguer, antes de salir todos los días, recibía una cantidad de personas que la tenían que llevar o los dirigentes del Partido Reformista, o los promotores de la Cruzada de Amor, o los militares que organizaban la fila. Entonces yo me puse a ver cómo era el movimiento. Bueno, me lo aprendí. El capitán que se encargaba de organizarla, conseguí con él que me pusiera en la fila. Entonces coincide que en el lugar que me pone es en la puerta que da a la habitación de Chichita y de Emma, que esperaban siempre ahí el doctor Balaguer para despedirlo cuando se iba para el palacio. Bueno, cuando yo saco el vestido, que Emma lo ve, le dice, ay, Elito, han unido el partido y la cruzada con esta prenda de vestir. Qué cosa tan linda. Bochán, que en ese tiempo era el ministro de la Fuerza Armada, o secretario, como se llamaba, sí, me dice así mismo, si vaya donde Muñoz, el coronel Muñoz allá, que yo lo voy a llamar para que ese vestido se va a usar en todo el país, porque realmente está unificando el sentimiento balaguerista. Oye, entonces yo, bueno, sigue Balaguer recibiendo gente y yo me quedo ahí. Entonces el mismo
capitán que me dio la entrada me dice, es que tú sabes dónde que está Muñoz. Y yo, no, llévame. Me dice, pero yo, no, vamos juntos todos aquí. Entonces me lleva ya, desde que llego Muñoz me dice a mí, date rápido que ya me llamaron, vete a trabajar y cuando tenga una buena cantidad tráeme los vestidos. Muñoz era el asistente de Bochán. Exactamente. Sí. Tan pronto a las 2 semanas me llama que le lleve todo, pero yo, ¿qué voy a tener? Tengo como 100 vestidos. Cuando llego allá me dice Muñoz, irónicamente, ¿y eso es lo que tú tienes? No, pero esto lo quieren en cantidades industriales. Entonces le digo yo, y me dice ahí, con picardía, y es que tú no tienes capital de trabajo. Y yo le digo, Muñoz, me agarraron sin capital de trabajo. Desprevenido. Y me mandó a hacer me dio un cheque de avance de 100,000 pesos en esa época. Entonces eso me dio capacidad para comprar maquinaria. Y por sugerencia de Cali Carlos me dice, pero no, porque estaban los pintores pintando eso a mano. Yo no, vamos a hacer una plancha, llévalo a la serigrafía y ahí lo tiramos rápido. Efectivamente, voy a la serigrafía técnica, que era de Leo, que estaba en la 16 de agosto, casi llegando a la Escuela Brasil, que está en San Carlos, y empezamos a trabajar. Bueno, ya yo estoy integrado a eso. Ahí me invito un día a un acto en Salcedo y yo estoy repartiendo los vestidos. Pero agarro uno y veo que no es el vestido que yo estoy fabricando, pero el mismo diseño. Cojo 3, voy otra vez, me pongo en mi fila y le digo, presidente, su orden y mi creatividad, alguien se está beneficiando. Bochán, que está atrás, me dice que me calle. Y yo, ¿qué es lo que voy a callarme si eres tú que lo está haciendo? Balaguer sigue recibiendo gente. Entonces, cuando ya acabo de recibirla, viene Saturnino, que Balaguer le dice a Secundino que quiere que yo vaya al palacio. Yo voy con mi idea que voy a resolver mi problema de vestido. Y adentro con él me dice que si yo puedo trabajar con él en la campaña electoral. Y yo le digo, ¿pero hacer qué? Y me dice, no, usted me va a dar un informe de lo que dice la gente. Usted va a ir a las pulperías y a los ventorrillos a ver qué es lo que piensa la gente de mi gobierno y de mi persona. Y ese informe usted me lo hace por escrito, oye, y se lo entrega a Saturnino para que me lo dé. Bueno, siempre concluía, Félix, que con el presidente no había problema, que el problema era con los generales. Entonces, un día hicimos una inauguración en Villatrina y de ahí volamos a Guayguí, que era una casa que Balaguer pernoctaba cuando estaba en el Cibao, y delante de todos esos generales me pregunta, ¿qué es lo que dice el pueblo de mi gobierno y mi persona? Y yo, bueno, excelencia, que con usted no hay problema, que el problema es con los generales. Y ahí atrás voció uno. Por eso es que amanecen con la boca llena de hormigas. Yo me doy cuenta y le digo, bueno, si es por defender este gobierno, pues va a amanecer. Chacho, se dispersó los militares. Y yo entiendo que ese fue el momento en que Balaguer entendió, diría yo, ahora en este momento mi imprudencia, donde le notifiqué que había un problema de manejo de ellos con la población. Entonces, en el 78, cuando perdemos elecciones, yo soy el único que me quedo con él. Porque comienzan a engancharse la gente, los que trabajamos en torno civil, en torno al presidente, engancharse en las diferentes ramas. Coroneles y eso. No, eran capitanes. Lo que fueron coroneles fueron Guaró Aliranzo y Pereira Ariza. Balaguer me llama antes de entregar el mando que si yo voy a engancharme. Y yo le digo, muerto de risa, excelencia, pero yo no tengo valor moral para darle una orden a un raso, a un cabo, y le digo ahí, usted no va a seguir en política, ¿sí? Pues déjeme que yo me voy a quedar aquí con usted, ayudando en lo que sea, usted no va a seguir, me dijo que sí. Entonces, me acuerdo yo, Félix, que ahí está en el libro de lo que es la soledad del poder. Entregamos el 16 de agosto del 78 y el 17, cuando voy al otro día, no había nadie en la casa. Que me acuerdo que bajó Bello Andino y me preguntó que quiénes estaban ahí.
Y le digo, pues yo, hasta ahora he llegado yo, le dije. Y cuando, con el tiempo, Bello me dice que él sube arriba y se lo dice al presidente. Y le dice el presidente a Bello, él me dijo que iba a trabajar con nosotros. Y de ahí empezó mi relación cerrada, porque conmigo recuerda que trabajaba un amigo tuyo, el Calvito Arias, Francisco Javier. Sí, su compadre, como usted le decía, sí, Godoy, hijo sí, de Belaria, el pelotero. Exactamente. Entonces se fue a Nueva York, pero me quedé yo solo con el presidente. Y empezamos a hacer los trajines ahí donde explico de cómo Balaguer elaboró una estrategia y una oposición constructiva, que es lo que le da la entrada en el 86 de regreso al poder. Y ahí, caso curioso, Balaguer en el carro que salió en el 78, en ese mismo carro es que regresa, es decir, que no cambió de modelo de carro ni de nada, sino como explica él, que las circunstancias con las que él estaba entrando eran diferentes a las del 66, pero era el mismo gobernante. ¿Y cómo era la situación dentro de la casa del doctor Balaguer, ahí Máximo Gómez 25, entre ustedes, los cercanos? ¿No había mucha disparidad de criterios? No, sí, mucho chisme. Mucho chisme, totalmente, tú sabes. Donde más se generan chismes aquí es en los cuarteles y en la iglesia. Y sobre todo hubo una acción cuando empezábamos los trabajos para preparar la elección del 82. Saliendo nosotros a Dajabón, hubo un incidente ahí porque habían dado la orden el PRD de que Balaguer no podía salir a la calle por la fuerza que tenía electoralmente. Y donde salíamos eran batallas campales. Sucede que en Dajabón, cuando acabamos un acto, los guardias todavía estaban pensando más en su uniforme y los militares. Y cuando acabamos que salimos, hay una turba viene arriba para el carro del presidente. Y yo le digo a Samuel Pereira, que éramos los que estábamos con él, Samuel, sal, que los guardias no quieren salir. Y le entramos a tiro a esa gente y dispersamos eso. Cuando regresamos aquí, el informe que dan los militares es que Samuel y yo éramos gatillos alegres, que le habíamos entrado a esa multitud a tiro y que cualquier acción se le iban a pegar a ellos porque eran los militares para la custodia. Pero el lunes llega Estrada Medina, que es de Dajabón, donde se hizo el acto, y nos felicita y le dice al presidente, a usted no lo agredieron por esos dos jóvenes, no se lo quite de arriba, que son fanáticos suyos. ¿Sabes qué hizo Balaguer? Se devolvió para la habitación y sacó 2 ametralladoras. Le dio una a Samuel y me dio uno a mí. Y le dio instrucciones a Saturnino para que nosotros seamos que le cuidáramos la espalda y seamos los responsables de su integridad física. Tengo entendido que entre usted y Guaroa Liranzo, Manuel Guaroa Liranzo, un hombre de confianza que fue el doctor Balaguer, había disparidad de criterios entre totalmente. Ustedes. Y sobre todo ahí hay pasajes donde nosotros, o yo entendí que Balaguer no tenía a mí a Samuel para tener marcado de cerca a Guaroa, porque ahí en el libro, en el 68, antes de formar el MIDA, él trajo 2 sicarios para matar a Balaguer. ¿Cubanos? En el 68. Dos cubanos. Sí. Cubanos. Ahí está descrito eso, que en el libro el que para ese atentado en parte también es Juan Bosch, porque recuerda que se le iba a dinamitar frente a Santa Teresita, que era la residencia que vivía al frente del profesor Bosch. Y Miguel Coco le va y le dice a Bosch, como que ese día que salga de la casa o no salga porque iba a pasar eso. Y Juan Bosch lo para y le dice que si estaban locos, que si matan a Balaguer los militares son los que iban a coger el poder. Y ahí hay un pasaje interesante, que en el 96, cuando se hace el Frente Patriótico, que lo organiza Guaroa Liranzo, que trajo 2 sicarios para matar a Balaguer, y Miguel Coco, que iba a volarlo ahí en la César Nicolás Penson. Balaguer le dice a Miguel Coco, gracias por no matarme para poder hacer el Frente Patriótico. Es decir, que es un libro interesantísimo y le da un conocimiento a lo que están interactuando en política
de que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, porque la política cambia todos los días y hay que llevarla con el diario a vivir. Y realmente la nueva generación no tiene el adiestramiento práctico de lo que es la vida de un político, sobre todo cuando esté en el poder. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento vamos a seguir con este tema de la casa del doctor Balaguer, que está muy interesante. Adelante, señor director. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados, en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vista panorámica, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Bien, seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, don Luis Acosta Moreta, presidente del Partido Unión Demócrata Cristiana y un hombre que fue de confianza, el doctor Joaquín Balaguer. Este programa, Entrevista en TV, se retransmite en vivo todos los domingos de 9 a 10 p.m. por el programa radiorevistainternacional.com que dirige el periodista Nelson Reyes. Todos los domingos, en este momento, este programa está siendo retransmitido por este importante medio, programa radiorevistainternacional.com, bajo la dirección del amigo periodista Nelson Reyes. Don Luis, continuando con el tema de la casa del doctor Balaguer, tenemos entendido que entre las hermanas del doctor Balaguer, algunas de ellas había alguna disparidad porque una se inclinaban por la política, otra por la acción social, como era el caso de doña Emma en la acción social y doña Laíta, que era la política. Cuéntenos ese pasaje. Mira, a raíz de mi llegada y mi entrada, ahí noto, ¿verdad?, que había una diferencia grande entre los dirigentes del Partido Reformista y las promotoras de la Cruzada de Amor. Sobre todo, el Partido Reformista, la parte social la manejaba Laíta, su hermana, que decía que fue la que se fajó con el presidente y que realmente Laíta tenía más sentido popular porque Laíta tenía un negocio en Letrelleta, en Ciudad Nueva, de vender leche. Y la parte social en los barrios, ella era la que la asumía. Además, era popular por diferentes cosas. Estaba casada con un pelotero y también tenía un hijo que era cantante, López Balaguer, hijo Laíta, que
que dicen que era la voz más afinada y que con más armonía que había aquí. De ahí le salió el nombre del cantantazo, ¿verdad? Ella decía que Emma era profesora, que pertenecía a la Liga de los Perfumes, que no se codiaba con el pueblo. Pero ¿qué pasa? A raíz de los desmanes que hizo la banda, la antiterrorista y anticomunista, la banda colorada, que era dirigida por Macorís, sobre todo necesitaba un brazo social del presidente que se involucrara en la vida diaria de los barrios. Entonces... Sí, para opacar la actitud de la banda. De la banda. Entonces, quiso que fuese Emma la que manejase eso, porque la ITA, cuando se forma el Partido Reformista, Balaguer está en el exilio, y quien lo forma es Lora, Raúl González, Guarioné, y una serie de reformistas, Jaime Guerrero Ávila, Raúl González, y cuando en el 68 Lora demuestra sus aspiraciones, hay una ruptura entre Balaguer y Lora se va y funde el MIDA. Bueno, quien manejaba la parte económica del MIDA era Guaroa Liranzo, que llegó, como te digo, a traer 2 sicarios que mataba a Balaguer, y llegó hasta conspirar cuando el acuerdo de Santiago, junto con Peña Gómez, con El Moreno, tenía, es decir, que cuadros de izquierda que eran parte de que formaron parte de ese acuerdo. O sea que Guaroa era una especie de traidor con Balaguer. Claro, eso es, y cuando pasa esa situación que trae esos cubanos, él duró como 6 meses preso domiciliariamente, que no lo metieron preso porque intervino la hermana de Balaguer, Chichita, que era muy amiga de Guaroa. Entonces Emma se dedicaba a la parte social del gobierno, y realmente un trabajo muy interesante. Sobre todo ahí hay una parte interesante sobre Mama Tingó. Mama Tingó era promotora de la Cruzada de Amor, y siempre se dijo por debajo que las invasiones de tierra quien la promoviera era Balaguer, como una forma de presionar a los terratenientes para que se dieran terreno para dar a los campesinos. Y sobre todo, al promulgar la ley agraria, eso le dio cierto nivel de popularidad, que el único partido de izquierda que se la aprueba es el Partido Comunista Dominicano, que de ahí le viene el reconocimiento. Y de ahí viene la relación. Ahí está Narciso Aconde al frente de eso. No, Narciso, Orlando Martínez, Narciso Aconde, sí, y José Israel Puello. Sí, pero Orlando era así del PCD. Sí, sí, y además también estaba Consuelo de Pradel, Carlos Dores, que apoyaron a Balaguer en esa ley agraria, porque la consideraban avanzadísima, sobre todo en Latinoamérica, con el problema de la Guerra Fría, de la entrada al escenario político de Fidel Castro, que era un atractivo para la juventud. La Cruzada del Amor, sobre todo, trabajó incansablemente en los barrios donde habían hecho la avería la banda, y fue un equilibrio en la sociedad. Sobre todo, recuerde que en el 78 tu amigo Papi Estrella tuvo que cederle la candidatura a Emma como candidata a la sindicatura. Sí. Entonces, todo ese tipo de diferencias que vivían en la casa, se vivían. La ITA, cuando llegaba por la mañana, era acabando a los promotores de la Cruzada de Amor y a las mujeres, diciéndole todo, porque ella se sentía que había sido desplazada por su hermana. Emma no quería aceptar, y Balaguer le dijo que se le impuso a Emma para que aceptara ese trabajo, que era necesario para él seguir su obra de gobierno. En el 78, Balaguer pierde las elecciones de don Antonio Guzmán Fernández y dura del 78 al 86.
No, fuera del poder. recuerda, Guzmán duró del 78 Al 82. y del Pero 88, digo, Balaguer duró fuera. Balaguer duró ocho del años. 78 al 86. No, de Balaguer duró del 78 al 86. 8 años. 8 años Okay. fuera. ¿Cómo fue en la casa de Balaguer? ¿Cómo fue esa época, esos 8 años fuera del Sí, poder? Mira, inicialmente, cuando se entregó el poder, yo me acuerdo, ya había unos niveles de confianza de mi persona, Samuel, con el diario, el trabajo diario en la casa. Y me acuerdo que Fon Bernal me pregunta que querían llevar a Balaguer al partido para recibir las comisiones. Doña Emma me pregunta, y yo le digo, no, diga al presidente que donde él está seguro en su casa. Además, aquí él conoce todo eso, ya uno conociendo el problema visual, y él sabe aquí manejarse, y más seguro con la situación de agitación que había en la calle, porque no eran jugando que estaban el PRD ni la izquierda con Balaguer. Tú eras un ejecutivo del periódico El Nacional, y tú te acuerdas que la salida de Balaguer eran batallas campales. Sí. Batallas campales. Que la estrategia era que no saliera. Yo me acuerdo que Balaguer empezó a caminar los barrios y eran conflictos. Y me acuerdo que ahí saqué yo un primer eslogan que decía que Balaguer camina a pie para pisar el PRD. Entonces el presidente me preguntó, que digo, no, yo estoy diciendo lo que usted está haciendo. ¿Qué es lo que usted hace? No es caminar. ¿A quién es que vamos a desplazar? Entonces ese tipo de cosas vivíamos discutiéndola, porque él era muy cuidadoso con lo que se decía por la palabra hablada. Él decía que la palabra tenía demasiada fuerza. ¿Hubo alguna vez problema con el licenciado Fernando Álvarez Bogar ahí en el entorno de Balaguer? Sí. Porque fíjate bien, Félix, las elecciones del 78 fueron muy traumáticas para Álvarez Bogar. Y sobre todo, lo contrario a él, vendieron que cuando Balaguer pierde, recuérdate que se manifestaron todas las fuerzas vivas del país con respecto a la voluntad popular. Y Fernando firmó una carta pidiendo que se respaldara la voluntad popular, que eso le restó, vamos a decir, simpatía en ese entorno cerrado de Balaguer. Y sobre todo, porque los políticos que tenían aspiraciones a la presidencia querían ir de segundo de Balaguer, porque pensaban que Balaguer se iba a morir para heredar la presidencia. Y lo enterró a todo. Sí, exacto. Entonces, sobre esa situación se crearon muchas situaciones de conflicto y de intereses, y sobre todo fue muy traumática la asamblea del 82, cuando se tumbaron los breaks, en plena asamblea se fue la luz. Ajá, sí. Y suerte que no hubo una matanza ahí esa noche, porque Guaroa Cristóbal Marte llevó una planta de emergencia y prendió, y la luz de afuera creó una penumbra que se veía adentro. Y todos los delegados hicieron un levantamiento en la urna, y tuvo Balaguer que volver al otro día a las 10 a proclamar a Fernando su compañero de boleta. Pero eso fue una campaña muy accidentada, porque ellos optaron mejor que había que perder las elecciones y que no fuera Balaguer, porque entendían que Fernando era el sustituto si Balaguer se iba a morir de Balaguer. Así es, Fernando era el hombre de poder después de Balaguer ahí en el partido. Sobre todo por el trabajo que había acumulado y el prestigio que se había ganado en el CEA. En el CEA, sí. Y después que, tras la muerte de Balaguer, o antes de morirse Balaguer, ¿usted todavía estaba en el partido? No, ya yo para el 90, 92, ya yo había fijado mi posición. Porque recuerda que yo era el encargado de moverme con él por el problema de su ceguera. Y yo me acuerdo que un día, esperándolo para irnos para el palacio,
yo le dije, mire, ahí están los generales ya hablando de la fechoría que hicieron los 12 años. No sé, yo sé que me giró arriba así, me dijo, mire, con esa gente yo goberné 12 años. Y yo le dije, sí, pero la juventud le dio una nueva oportunidad como presidente. Y me dijo, ¿usted no sabe de política? Y yo le dije, lo que pasa es que usted tiene la ñoña puesta ya. Y ahí mismo le notifiqué que yo, viendo esto, si seguía ese curso, iba a ir retirándome poco a poco. Y él se sonrió irónicamente. Leí en el libro, en uno de esos viajes que daban ustedes a Estados Unidos, que estando en un hotel en Nueva York, me parece, que el licenciado Augusto Lora se apareció en el hotel donde estaban hospedados ustedes, Sí, tratando de ver al doctor Balaguer. Eso fue en Boston. Nosotros estábamos hospedados en el Hotel Holiday Inn, frente al Hospital Mass General, y Samuel y yo bajamos a almorzar, y ahí estaba Guaroa con su señora, y nos notifican que él quiere hablar con Balaguer. Yo le digo a Samuel, ¿y quién lo invitó aquí? Entonces Samuel averiguó, iba a ser Papi Estrella, tu amigo, y Guaroa, pero no quería ni bello anunciarle a Balaguer que Lora estaba ahí. Tenía miedo. Subimos y Balaguer le dice a Samuel que quién fue que lo invitó. Pues Samuel le dijo, Guaroa y Papi Estrella. Entonces lo recibe y hay algo jocoso, porque fue una conversación muy rápida. Y cuando baja, papi le pregunta que de qué hablaron, Papi Estrella, y le dice, bueno, preguntó por mi salud mía, por la de mi esposa, y me preguntó por las vacas. y ahí cerró el capítulo, porque como te digo, había una tendencia de volver a Lora a que volviese al Partido Reformista, porque cuando salió el 68, fundaron el MIDA. Sí, sí. Y como te digo, la participación del MIDA en las elecciones del 70, ellos estaban esperando un apoyo del PRD para que Balaguer no pudiera reelegirse, pero al final Balaguer se impuso. Recuérdate que esa vez se tuvo de participar, tanto en el 70 como en el 74, el PRD no participó en las elecciones. No, y comenzaron a decir que habían fraudulentas. No, ustedes fue lo que abandonaron, que ahí es donde empieza la hegemonía militar, porque la presión que hicieron los guardias, en gran parte eso fue lo que provocó la atención o la participación del PRD en las elecciones. Recuerdo en el 74, fue una comisión de alto nivel del PRD a Estados Unidos, al Departamento de Estado, a denunciar la actividad de las multinacionales y la imposición que había contra el acuerdo de Santiago. Cuando eso a mí me invitaron, yo fui parte de la comisión. Bueno, como periodista. Ahí fue Peña, fue don Antonio. Y la tuya. Ahí fue Peña, fue don Antonio, era Frida Espinal, que para descanse, Frida, la hermana de Sánchez Baré, Leonor Sánchez Baré. Éramos Amadeo Lorenzo Ramírez, éramos 12 en total. Y fuimos, bueno, cuando eso, estando nosotros en el Departamento de Estado, llegó la noticia de que habían hecho un secuestro aquí en el consulado de Venezuela. ¿Se acuerdan del consulado de Venezuela? Que estaba en el consulado venezolano de visita, Bárbara Hutchinson, que era funcionaria de la embajada americana y quedó secuestrada en ese momento. O sea que en el 74 fue el PRD a hacer una denuncia de lo que estaba pasando con las elecciones, etcétera. Sí, como te digo, en gran parte la no participación del PRD fue que creó esa fortaleza en los cuadros militares, que se achacaban que no participaron por la presión que ellos hicieron. Entonces ellos entendían que le tocaba mayor parte del gobierno, y de ahí Balaguer sacó lo que llamaba la ración del BOA. Sí. De ahí es que nace. Es decir, que a todo ese tipo de situación, Balaguer le daba, le buscaba una expresión que el pueblo la entendía. Sí. Usted que estaba tan cercano ahí en la casa del doctor Balaguer, ¿cómo era la comida del doctor Balaguer? La comida, ¿qué comía el doctor Balaguer? Sencillo.
había algo interesante en esto. Para mí Balaguer comía siempre lo mismo. Y sobre todo era un gran amante a la fruta. Yo me acuerdo que Mamellón, José Eligio Bautista Ramos. José Eligio Bautista Ramos, Mamellón, que Balaguer le tenía mucho aprecio, sí, porque cuando estando en el exilio, Donald Reed le cortó el agua en la casa. en la casa de Balaguer. Mamellón era como el director Del acueducto. El acueducto no pertenecía al ayuntamiento. Y fue el mismo país que se la conectó, que hay un relato que le preguntaban a Mamellón y eso, y dijo, el director soy yo, a mí no me invitaron, y se la conecté. Y yo me acuerdo, Félix, que cuando Donald entró al partido, en Enrique Pellerano había más reformistas que en el partido, y yo le comento eso a Balaguer, y me dice, no te apures, que ese no va a entrar en mi reino, porque ese le cortó el agua a mi mamá estando yo en el exilio. Y yo siempre le decía a Mamellón, que me acuerdo que le llevaba una naranja Washington. Sí, sí. Mamellón, a ti Balaguer te tiene una estima por arriba de toda esta gente. Para él tú tienes te tienen un gran cariño. Y Mamellón me decía, pero me lo manifiesta poco. Y le digo, bueno, él tiene su forma de expresarlo. Pues sí. Luis, cuando cayó el helicóptero que venía el doctor Balaguer, por el Cibao, que el helicóptero cayó en Villa Altagracia. Sí. Cuéntenos. Sí, ese relato, lo digo en el libro, yo no estaba en la casa, sino Samuel, es que me dice, me explica los detalles. Que debido a esa situación pasaron dos cosas interesantes. Ahí cayó en desgracia Polanquito, porque venían atrás en el helicóptero, vamos a decir, de escolta. Y cuando el helicóptero cae, el Saturnino que viene con él hace que bajen, pero él tan pronto Saturnino se apea, él arranca para aquí, para la capital. Polanquito. Así que el hombre se murió. Sí, que el hombre se murió y que cercaran el palacio. Y esa grabación de la conversación la graba Fran Cabral, que supuestamente se la pasa a Orlando Martínez. Y de ahí primero cayó en desgracia Polanquito. Se dejó de ser el barbero de Balaguer. Y hombre de confianza y de decisión. Sí, sí. Que dicen que cuando él le dice a Peri Pérez que vaya a Palacio, que Balaguer se cayó del helicóptero, Peri Pérez le pregunta, ¿y tú lo viste muerto? No, yo sé que se cayó. Entonces, ahí aguantó. Y Balaguer cuando lo rescatan en un carro público, sí, en vez de coger para casa, coge para Radio Televisión Dominicana y sale al país diciendo que él estaba vivo. Porque se estaba cocinando ya un golpe de Estado. Es decir, el helicóptero, primero había un aguacero, un copioso aguacero. Y sobre todo, donde aterriza, que estoy hablando de lo que Saturnino dijo, la hélice en La Palma tenía una curvatura y sirve de amortiguamiento del helicóptero y no cayó de golpe. Entonces, cuando sacan a Balaguer, estaba lloviendo, y Balaguer lo que comenta, caramba, que esta lluvia me va a dar un resfriado. Vamos a dar una pausa con su permiso. Adelante, señor. Que tú vas a morirte ahí, dice. Adelante, señor director. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo,
inclusivo, transparente. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vistas panorámicas, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Amigos, recuerden que este programa, Entrevista en TV, se retransmite en vivo todos los domingos de 9 a 10 de la noche por el programa radiorevistainternacional.com que dirige el periodista Nelson Reyes. En este momento, este programa de manera está siendo difundido, retransmitido por ese importante programa. Entramos en la parte final de la intervención de don Luis Acosta Moreta, presidente del partido la Unión Demócrata Cristiana. Don Luis, en su vida personal, tenemos entendido que usted desarrolló una amplia gama, usted fue de los promotores aquí en el país de las bancas deportivas. También fue promotor en los medios comerciales de un negocio que se llamó el Blue Bar. ¿Podría hablarnos de esto? Y también tenemos entendido que usted es un gran bailador de bachata, porque lo veíamos muy a menudo en el Napolitano, bailando cuando Anthony Ríos. Coincidíamos en esos ambientes, sobre todo, éramos seguidores, éramos fanáticos de Anthony Ríos. Sí, sí. Que me dio mucha satisfacción. Yo lo enterré con la bandera nacional y le toqué el himno nacional, sobre todo por su gran sentido y su amor al país. Ese era un patriota, Anthony Ríos. Sí, sí. Pues sí, mira, oye lo que sucede. El Blues Bar era un sitio ahí ubicado en el Malecón, donde teníamos músicos de planta como Tabito Vázquez, Ñaño Guzmán, Héctor de San Juan. No me acuerdo el nombre de la percusión. Yo era un asiduo, iba al Hotel Cervantes abajo y Tabito era el que animaba tocando el saxofón. Que tengo anécdotas preciosas de Tabito. Y me acuerdo que un día yo le digo a Tabito, ya yo tenía el Blues Bar, le digo, Tabito, pero, la gente iba a bailar. Tú no eres un músico para que la gente baile. Tú eres un músico para que la gente te disfrute oyéndote. Entonces de ahí hago los acuerdos y me lo llevo al Blues Bar. ¿Qué tal donde está Malecón Center actualmente? Exactamente debajo de Malecón Center. Me acuerdo que cuando yo relanzo a la familia Andrés, lo arreglo y lo vamos a hacer a New York con John Fausti. Tú sabes que los martes en el Blue Note, en el Blue Note, el establecimiento lo aporta para que los músicos vayan a descargar. Bueno, yo voy con Tabito en una pizarra, como cuando la gente iba a jugar softball, que ponía su nombre. Me acuerdo que le tocó el número 7 a Tabito, cada quien iba. Ahí conocimos nosotros, yo por lo menos, a Woody Allen, que tocaba el clarinete, que me recuerdo que me dice Tabito a mí, mira, ese es el instrumento más difícil de tocar. Que yo empecé tocando el clarinete. Bueno, cuando le toca a Tabito,
le preguntan cuando sube que qué pieza, y le dice Tabito el nocturno de Harlem. Arrancó, oye bien, tú sabes que es un sitio que hay sirven comida, de que Tabito dio la primera nota, hizo todo el mundo así, ¿y quién es este hombre? Generalmente a lo que tocaba, mira, me engranó todavía, que tocaba, le daban 3 piezas para tocar. Tabito tuvo que tocar 17 piezas. Claro. Comenzaron a pedirle música de jazz para atrás y Tabito interpretarla. Llaman al dueño del local para hacer un negocio, para dejar a Tabito de músico de planta ahí. Hoy Tabito hablando no le ha dicho que los sábados él no puede tocar porque él es pentecostés. Digo yo, Tabito, pero deja eso. Entonces me dice, hace una parte conmigo, me dice, Luis, yo era un músico, yo era una persona perdida en la calle y cogí una parranda de más de 2 semanas, y cuando regresé a mi casa, hacía 7 días que había enterrado a la hija que yo quería. Y yo respeto ese día. Y yo, Tabito, y eso es grave. Entonces no hizo el contrato con el Blue Note por esa situación. Después, tú te acuerdas que los festivales de jazz Henneken lo daba Bancomercio. Sí, sí, sí. En el Blue Bar había una habitué que era la secretaria de Nene Ureña. Y fueron a Chicago a buscar a Dizzy Gillespie. Ella me llama de allá, que cuando llegó allá a proponerle y a firmar contrato, Dizzy le dice, por fin voy a tocar con Tabito Vázquez. Oye bien, me llama, me dice, búscate el Minio Alberti, que es el que organiza esto. Dile que Tabito va a tocar con... Yo voy donde el Minio, diciéndole mandado, pero el hombre dijo, no, Tabito es una vaina, con Tabito nadie quiere puede contar. Y yo, óyeme, me han llamado para eso, yo no tengo que ver nada con eso. No, que no. Y yo, bueno, óyeme, cuando llega Dixie a la Romana, que dónde está Tabito Vázquez, y en la llamadera, y le digo yo a Tabito, oye lo que te voy a decir yo a ti ahora, tú viste el esfuerzo que yo hice para que tú tocara con Dizzy, ¿verdad? Y no quisieron. Si va y toca, olvídate del Blue Bar. Ay, no se dio. Fueron unos líos que se armaron. Bueno, que después, a raíz de ese problema, Federico asumió los conciertos de jazz. Sí. Luis, ¿dónde se consigue el libro de Finalmente Ya? Bueno, ya no hay tiempo. En otro programa hablamos de lo que tú me dijiste de las bancas. Sí, sí, tenemos... Eso es que tiene una explicación larga. Tenemos muchas preguntas, pero eso ya es para otro programa. Bueno, eso, ya finalmente. Esos libros están en Cuesta y en Amazon. Me han comentado, yo averiguando, que de todos esos libros que andan ahora de Balaguer, el que más han buscado es este. Bien, agradecemos la presencia por acá de don Luis Acosta Moreta, presidente del Partido Unión Demócrata Cristiana. Gracias a él por habernos acompañado, gracias por haber venido aquí a promover este libro, La Casa del Presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Gracias, don Luis, por su presencia. Quedaron muchos temas pendientes. Esperamos que pronto usted vuelva para seguir tratando de estos temas. Bueno, yo hablaré con Benita, que ella es la que... la que coordina, la que fija. Sí, bien. Y felicitar a Benita por el cuidado que tiene con tu persona, que tiene jovencita. Gracias. Bien, gracias a ustedes por su atención. Todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, conectaremos de nuevo como de costumbre a partir de las 9 de la noche. Será pues hasta el domingo, si el Señor lo permite.